Para mí, los últimos 10 años, como hubo todo un cambio bastante grande, desde mi perspectiva de cómo se está produciendo, que tiene que ver con muchas cuestiones, es como que hay mucha menos plata en relación a lo que había antes, por lo menos a nivel de subsidios. Primero, hay mucha más gente haciendo danza que hace 10 años atrás. Mucha más gente dirigiendo, por ejemplo, y haciendo obras, cosa que hace 10 años no había tanta gente. Hace 10 años, en el 2001, es la crisis y cambia, digamos, pasamos a un momento de bastante crisis económica y eso para mí se recontra refleja en la producción también, ¿no? Mucha gente que antes del 2000 había podido viajar a Europa y volver, que eso pasó mucho en los 90, y entonces empezó a traer un montón de información que antes no existía acá, o que existía de otro modo, digamos, porque había muy pocos videos, no había internet, o sea, no circulaba esa información. Entonces, a nivel artístico empiezan a haber muchas más influencias de otros lugares diferentes a los que habían habido históricamente, que quizás era más como la danza teatro de Pina Bausch, que era lo más conocido, más danza, había mucha danza teatro acá, por la relación que existe con la literatura y el teatro, en realidad. Como históricamente la literatura y el teatro tienen mucho poder, y las artes plásticas también, y como que la danza no ha logrado entrar casi en ese espacio. Entonces, bueno, para mí ahí empieza a generarse como otro tipo de movimiento que hasta ese momento no había, a partir de los intercambios que se producen a partir de los 90 especialmente, como mucha fluidez. Los 90 que tienen que ver con el nivel económico, con el momento del 1 a 1, entonces todo el mundo se podía ir a Europa, digamos, o a cualquier lugar, a Estados Unidos, a cualquier lado, porque estábamos supuestamente económicamente a la par. Ahora eso cambia a partir del 2001 y empieza a pasar lo opuesto. Nadie puede viajar a tener información afuera, pero la diferencia ahora es que existe internet. Entonces, a través de internet como se puede obtener cierta información que en ese momento, por ejemplo, no se podía. Y aparte acá, en ese momento se empieza a intentar producir también teoría, ¿no? Producción teórica local. O sea, se empieza a aparecer la cuestión de que no hay una historia de la danza, no hay nadie que haya historizado la danza, no hay documentación casi de lo que se produjo acá. Entonces esas preguntas y esas cuestiones empiezan a aparecer también. Entonces, por un lado, se empieza a producir como personas interesadas en producción teórica, en producción histórica. Por otro lado, toda una cuestión de flujos y de intercambios con Europa, con otros países. A partir del 2001, más o menos, o 2000, empieza a haber además un flujo de intercambios entre algunos países sudamericanos, no todos, y latinoamericanos. Bueno, aparece la Red Sudamericana de Danza, entonces empieza a haber mucho más flujo de intercambio con Brasil, Chile, Uruguay, y también porque con la crisis económica Argentina empieza a mirar más hacia los vecinos y menos hacia Europa porque no puede. Para mí, por ejemplo, son menos obras pensadas casi para grandes escenarios, como que ni obras con mucha plata, sino que las obras empiezan a tener que ser casi a nivel de la sobrevivencia, digamos, ¿no? Como obras con muchos menos recursos, mucha producción autogestiva, con personas que hacen obras sin un peso. En los últimos 5 años pasamos de la gente que ahora tiene 40 y pico a los que tenemos 30 y pico a producir obras y a ganarnos los primeros subsidios, a tener las primeras presentaciones en teatros un poco más centrales. Entonces acá se incentiva en una época la relación entre arte y tecnología, cosa que antes ni existía. De hecho, a mí en una época en el 2001 me decían que estaba loca porque estaba presentando obras de arte que tenían arte y tecnología, y en el 2004 ya se estaban pidiendo que se presentaran proyectos de arte y tecnología, para ver cómo en poco tiempo se empezó a tratar de fomentar eso. Se hizo un festival sobre esa temática, un festival internacional. Ya hace 2 años que lo que se viene intentando propiciar es lo que es danza conceptual, digamos, y que esto tiene que ver con tratar de instalar lo que funcionó en realidad, porque ahora ya ni siquiera es eso, en el mercado internacional fuerte, que es Europa Central, digamos, que está consumiendo ese mercado, que tiene que ver con obras más conceptuales, o que eso está vinculado con que los proyectos tardan más en escribirse que en hacerse. Un proyecto se tarda muchos meses en escribirse y después en hacerse lo hacen en 2 meses. Como que se trata ahora como si estuviéramos en un proceso lineal histórico de traspolar eso acá, como si ahora fuera el momento de pasar de la danza teatro a la danza conceptual, cuando en realidad no tiene nada que ver el contexto, cuando además acá es más fuerte la literatura del teatro. Hay como toda una cuestión desde ciertos lugares de poder de incentivar el lugar más conceptual, pero por otro lado a nivel de realidad, o sea, de lo que pasa en
en las obras es que no, que acá el camino va a ser otro, es otro probablemente. Hay mucha gente produciendo cosas muy diversas y que está buenísimo. Y que bueno, y que la danza teatro acá existe como tal, de hecho hay una carrera que tiene ese título y que por algo es, y que bueno, te guste o no, existe en el imaginario popular acá y existen muchas personas, y que bueno, y que tiene su lugar acá. Que me preocupa más tener danza conceptual hecha por personas que no estudian o que no leen y que en realidad lo hacen porque supuestamente es lo que hay que hacer, y que parece que hacer danza conceptual es poner un piso blanco, micrófonos, que la gente diga lo que va a hacer pero no haga nada, no sé, como si eso fuera hacer danza conceptual, digamos, o lo que hay que hacer para vender. Y para mí, como que hay que ver un poco, estamos en un contexto muy diferente, digo, acá pasan muchas cosas a nivel social que movilizan otras cosas, ¿viste? Acá el paso de tiempo es otro, entonces bueno, hay que ver qué es lo que acá se produce, no sé. Pero bueno, de acá a unos años yo lo que estoy viendo es como todo esto es como más o menos lo que yo veo, y creo que hay otras cosas, pero bueno. Actualmente sí, hay varias cuestiones, hay varios problemas que estamos teniendo para producir obras, dentro de los cuales son que uno tiene un nivel de responsabilidades, de compromisos y de, digamos, cómo es todo el pedido de dinero, tiene como la misma exigencia que si nos estuvieran dando 10 veces más, pero al mismo tiempo el dinero que nos dan es muy poco. Alquilar sala de ensayo, que es carísimo hoy en día, más 2 o 3 objetos que compre para hacer la obra, ya está, te gastaste toda la plata. Entonces, frente a esas circunstancias, digamos, de tanta precariedad, que para mí esa es como una palabra fundamental hoy, o te vas a hacer política directamente, a tratar de modificar leyes, o nos agremiamos y realmente empezamos a tener una lucha que, viendo lo que está sucediendo, no parece dar muchos frutos en este momento, digamos. O, para mí, en este sentido, es como empezar a pensar nuevos modos de producción. Es el director el que tiene que siempre encargarse de gestionar todo y producir todo para poder llevar adelante una obra. ¿Acaso los intérpretes, las personas que van a llevar adelante junto con ese director esa obra, no están interesadas en hacerla? Entonces, no podemos gestionar de otro modo, no solamente sosteniéndonos en los recursos, financiamientos públicos, digamos, del Estado. ¿Con quiénes trabajar? Por ejemplo, eso. Bueno, yo no quiero ser la directora, productora, gestora, no sé qué. Quiero trabajar con personas, otros artistas que se pongan igualmente a la par conmigo y que gestionemos juntos para ver cómo hacemos esa obra. Que eso en general en la danza no pasa mucho. Pasa en otras artes, pero en la danza parece que los bailarines van solamente a bailar y el resto lo hace todo el que dirige o a lo sumo un asistente. Entonces, producción colectiva con responsabilidades compartidas, no solamente al interior de una obra, digamos, no solamente a nivel de la creación, sino también a nivel de la producción y de la gestión. Porque si todos queremos hacer esa obra y supuestamente es algo que se va a crear entre todos, digamos, como si cada uno aportara para todo lo que es necesario para producir esa obra. Entonces a mí lo que me está interesando en este momento es decir, bueno, la colaboración, el trabajo creativo, la cooperativa, digamos, el cooperar juntos para crear una obra, implica, o sea, hacerlo en todos los campos, o sea, eso como a nivel de estructura, ¿no? Después, a nivel interno me pasa lo mismo, por ejemplo, estoy interesada en pensar como la dirección, no como el espacio del director, sino la dirección como un espacio de confluencia, digamos, de acuerdos y de desacuerdos entre las personas que construyen esa obra, juntos. La obra se construye a partir de lo que se acuerda y de lo que no se acuerda también y de lo que se desacuerda. Entonces, como estar muy atentos a eso y empezar a pensar la dirección no como el lugar del director, por lo menos a mí me interesa eso, digamos, porque hay directores que sí son más, una línea más verticalista, de lo que yo digo se hace, listo. Pero en todo caso, a mí lo que me interesa es con qué personas o con qué artistas puedo trabajar que estén dispuestos a trabajar de ese modo, entendiendo que nadie manda a nadie a hacer nada, sino que en todo caso la obra tiene sus demandas y sus exigencias y que en todo caso todos tenemos que resguardar eso y que hay momentos donde una persona tiene como más responsabilidad que otra en relación a eso, ¿no? Pero que el sentido, ¿no? El sentido de una obra, pero el sentido como tiene que ser resguardado por todos, en todo caso como sostenido, digamos, y tratar de encontrarlo juntos, porque en realidad es eso lo que pasa es que eso no se asume, digamos, conscientemente.
Y muchas veces el bailarín, digamos, como bailarín, cuando se colocan en ese lugar, cree que porque el director dijo no sé qué, y vos solamente bailás, no estás opinando, vos lo único que estás haciendo mientras que bailas, estás dando tu opinión, estás dando toda tu posición en el mundo al respecto de eso que el director te plantea, digamos, o el coreógrafo, por plantearlo en una relación de otro tipo. O sea, y no es así. Uno cuando se mueve está hablando, está opinando y está dando su mirada al mundo. Entonces, en ese sentido me parece también un lugar un poco ingenuo, que parece que el campo de la acción, del gesto y del movimiento no tiene posición en el mundo. Y en realidad sí le estás dando. Lo que pasa es que le estás dando con otro medio que no es el de la palabra. A mí hay algo de ese entendimiento en relación a la autoridad, además, que parece que la autoridad siempre es la autoridad de la palabra, que me interesa mucho poder trabajar con personas que puedan entender esto. El director muchas veces su herramienta es la palabra, pero la del intérprete es la de la acción, la del movimiento, y a veces un gesto, un movimiento, una acción es mucho más fuerte que una palabra. Y que como a veces no se entiende que la dirección es una demanda de la obra y no del director, por ejemplo, que para mí eso es fundamental en este momento, como que yo estoy hace muchos años preguntándome qué es la dirección y por qué yo no me siento una coreógrafa, porque no me siento como una diseñadora de movimiento. Yo como me interesa mucho más la cuestión de la puesta en escena, modos de organización, como las lógicas que regulan las obras, las normas, digamos, las leyes que aparecen adentro, al interior de una obra. Entonces, cómo esa obra tiene como mundo, digamos, exigencias propias. Y en ese sentido a mí me interesa mucho más siempre la relación entre los campos que la relación directamente solamente con el movimiento y el cuerpo pensado en sí, digamos. A mí siempre me interesa mucho la relación con la palabra, siempre trabajo mucho en relación con literatura, con filosofía, cine, me interesa mucho el teatro, me interesan mucho las artes plásticas, especialmente la escultura, la fotografía, el video, digamos, la iluminación, digamos, como que me interesa mucho pensar la relación entre sistemas y entre campos al interior de una obra específica y ver cuáles son las demandas específicas de esa obra, porque no existen reglas generales, existen algunas herramientas que vos podés transmitirle a otro para que cuando se llegue a hacer su obra y no entre en pánico, pero al mismo tiempo cada obra necesita de su propia ley. Por eso para mí hay un problema de comprender la dirección o como coreografía en el sentido técnico, digamos, ¿no? Como si fuera una técnica que uno aprende la receta y no sé qué y ya está. En tanto es arte, es producción de mundo, o sea que lo podés usar desde la cuestión de la perspectiva y tomarla de las artes visuales. La podés tomar el fuera de campo, podés tomar el zoom in, zoom out. Yo estoy trabajando ahora con breakdance, con stop motion, con la idea de la animación. Entonces tomar frame to frame, drop frame, como el cuadro a cuadro y cómo las lógicas de movimiento pueden ser construidas a partir del pasaje de una forma a la otra que normalmente no tendrían ninguna fluidez ni continuidad, como a partir de la fragmentación generar continuidades. Y eso no lo tomo desde el campo de composición, sino de la animación, por ejemplo, y del breakdance quizás. Pero es como si fuera para cada obra me tengo que entrar en un mundo diferente y que tiene su propio funcionamiento.